En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Antes de iniciar esta aventura que hemos venido a llamar Totus Podcast, nos planteamos: ¿otro podcast más? Casi se podría decir que hemos llegado a un punto en el que hay más podcasts que oyentes. Entonces, ¿tenía sentido sumar un podcast más a todas las propuestas ya existentes? Y nos dijimos, claro, ¿por qué no? Total, ¿es gratis? Bueno, no tanto, la verdad. Y como nos gusta leer y escribir, ¿por qué no compartir todo lo que leemos y escribimos con quien quiera escucharnos? Así que nada, aquí estamos una semana más. Hola, José. Buenas, Antonio. Y es que hay tantas historias por ahí escondidas que compartir, y seguramente muchas de historias ya la han contado otros, y es muy probable que mucho mejor que nosotros. Pero bueno, ¿por qué no intentarlo? No podemos prometer hacer nada mejor de lo que ya hay. Eso es muy difícil y conocemos nuestras limitaciones. Pero al menos os prometemos que no nos marcaremos un Martín Guerre. ¿Un qué? ¿Quién es ese señor? Ese es el señor del que vamos a hablar en el programa de hoy, la historia de Martín Guerre. Pues a ver, José, cuéntanos un poco sobre Martín Guerre, porque me atrevo a asegurar de que se trata de una historia que no tiene desperdicio. Eso es una de esas historias que nos gustan tanto. Una de esas historias en las que la realidad supera la ficción, aparentemente inverosímil, con giros de guión que harían las delicias del público más seriófilo. Ya me ha picado la curiosidad, así que venga, ya nos estás contando primero, para contar la historia de manera ordenadita y que no nos perdamos ningún detalle, la pregunta esencial: ¿quién fue Martín Guerre? Vamos al lío. Martín Guerre fue hijo de Sanchi Guerre y, junto a su padre, su madre y su hermano Pierre, dejaron el País Vasco francés para instalarse en el condado de Foix. Foix, el condado, no el paté. Bien. Un poco al sur de Toulouse. Este hecho ya resultaba curioso porque los habitantes del País Vasco francés solían emigrar en aquella época buscando el Atlántico para sumarse a la económicamente beneficiosa caza de la ballena. ¿Y por qué esta familia decidió ir en dirección contraria? ¿Se les estropeó el GPS o es que no les gustaba el pescado? La verdad es que el motivo no está claro. Quizás fuera por los continuos conflictos bélicos de aquella época en la zona, tal vez por la epidemia de peste que azotó aquel área, o tal vez por alguna disputa familiar. En realidad, el motivo es anecdótico y solo importante por lo que implicó para el hijo, Martín. Cierto, porque en ese nuevo hogar Martín encontró el amor y se casó. ¿A que sí? No te equivocas, al menos en la segunda parte. Casarse se casó, pero eso de que encontró el amor... Es una forma de hablar, vamos. Pero tienes razón, amor poco. El nuevo matrimonio, formado por Martín Guerre y Bertrand Rolls, estaba formado por un marido y una mujer extremadamente jóvenes para nuestros estándares, pero normales para la época. Y claro, no es un matrimonio que ellos desearan. Fue concertado y aceptado sin muchas quejas por ambos cónyuges. Y quién sabe si por eso, o por la presión social, o por la inmadurez sexual del pobre Martín, ni durante la primera noche de casados, ni durante los siguientes 8 años se produjo nada de nada en el lecho conyugal. Nada. De nada. O al menos nada reseñable o digno de marcar con 2 rombos. Imagino que esto provocaría las habladurías de los vecinos. Imagínate, si hoy en día nos enteramos de todo, en aquella época nada escapaba a los vecinos. Y un secreto así era difícil de esconder. ¿Cómo es que un matrimonio joven no llegaba a concebir descendencia? Algo malo pasaba. Recuerdo haber leído en el libro de Nathalie Zenon que incluso los jóvenes que practicaban la esgrima y el boxeo en el pueblo, muchos de ellos compañeros de Martín, se reunían delante de la casa del joven matrimonio vestidos de mujer para burlarse de ellos. Eso es, la presión social se hacía sentir muy fuerte sobre el matrimonio. De ahí que la pobre Bertrand llegase a declarar que el problema estaba causado por una bruja que había sido contratada por algún enemigo de la familia y que buscaba que la desgracia cayera sobre estos. ¡Ay, menudo panorama! Y a todo esto el pobre Martín tampoco era muy feliz. No estaba contento con su situación matrimonial, por supuesto, pero es que tampoco le gustaba Artigat, su nuevo hogar, ni tenía mucha intención de seguir el negocio familiar. Su cabeza estaba en otra parte. Imagino que todo esto no ayudaba a aumentar la libido en el lecho conyugal. Y además tenía problemas más severos con su padre, más allá de su poco interés en el negocio familiar. Exacto. Al parecer, acusaron a Martín de robar a su propio padre, cuando la realidad, según las crónicas de la época, era que solo había reclamado la parte del negocio familiar que por ley le pertenecía. Pues ya está. Con todo este percal ya se puede entender por qué Martín Guerre decidió abandonar a su familia. A su mujer y a sus hijos.
que nos disculpen los oyentes si hemos obviado el dato de que Martín y Bertrand finalmente consiguieron tener descendencia. Es verdad. Queríamos centrarnos en crear el clima de presión y tensión que sufrió nuestro protagonista y que precipitó su huida. Seguro que nos perdonan, José. Peores cosas les hemos hecho a nuestros oyentes. Recuerdo que casi matamos a uno que iba oyendo uno de nuestros primeros programas mientras conducía. Calla, sí, a ver si nos van a denunciar. Pues eso, que Martín no pudo más con la presión y se fue a Burgos. Allí, entre pitos y flautas, acabó sirviendo en el ejército de Felipe II y se fue a Flandes. Y mientras, Bertrand se quedó sola con un percal que no era muy agradable. Sola hasta que apareció el otro Martín Guerre. ¿Cómo que el otro Martín Guerre? ¿Tenía un clon o un avatar? ¿Conoces la historia del mago Gaumatas? Claro, ¿quiere que te la cuente? No, solo quería saber si la conocías. Si tuviera el condensador de flujo que le falta a mi DeLorean, te mandaba directo con los tercios de Flandes a buscar a Martín Guerre. Pues cuando estés buscando el condensador de flujo, busca también un poquito de sentido del humor. Gaumata fue un mago que hacia el año 522 a.C. se sublevó en Meda contra el rey Cambises II, o sea, que fue un mago medo. ¿Medio mago? ¿Qué le pasó? ¿No terminó la escuela de magia y no le dieron el título? Medo, de Media, un pueblo asiático de la antigüedad que ocupaba parte de la zona actual de Irán y la antigua Persia, José. Pues lo que yo he dicho, medio mago de Media, no sé por qué te enojas tanto conmigo. ¿Que por qué me...? Voy a seguir si a usted no le molesta, ¿eh? Pues lo dicho, que Gaumata, el mago medo, se sublevó contra Cambises II. ¿Cómo lo hizo? Pues la historia de este mago, en resumen, es la siguiente. Gaumata fingió ser Esmeridis, hermano de Cambises. Cambises se dirigió a Egipto para reprimir una rebelión, muriendo en el camino. Así que Gaumata, fingiendo ser Esmeridis, ocupó su cargo. Y claro, como en aquella época no había Instagram y la mayoría del pueblo no conocía las caras de su soberano, imagino que nadie notó el cambiazo, ¿verdad? Eso es. Por eso Gaumata, fingiendo ser Esmeridis, gobernó durante un año, hasta que Darío I lo mató. La verdad es que hay consenso en que quizá esta historia fue una invención del propio Darío I para justificar su golpe de estado. Pero mira, nos vino muy bien para entender lo que ocurrió con Martín Guerre y su Gaumata. Eso es, al igual que en la época de Gaumata, en tiempos de Martín Guerre eso de la identidad pues no estaba tan claro como hoy en día. Pero lo de Martín Guerre tiene más delito, porque su impostor llegó a engañar incluso a la mujer de este y a sus hermanas. Pero ahí entran otros factores, no tanto el físico, ¿a que sí? Eso es, dicen las malas lenguas de la época que el nuevo Martín Guerre era mejor esposo y hermano que el original, fíjate. Y que una vez consumado el engaño, la esposa del Martín Guerre real, pues no iba a desvelar la identidad del impostor, puesto que eso sería tanto como confesar públicamente que había cometido adulterio, un crimen en la época, ¿eh? Un momento, José, que no hemos hablado de ese gran mago del engaño que sustituyó al pobre Martín Guerre. Arnaud de Til. ¿Quién fue ese tipo? Pues fue uno de esos pillos que nos gustan tanto. Como Víctor Lustig. No dejen de escuchar el programa El hombre que vendió la Torre Eiffel. Exacto. Al parecer, Arnaud había coincidido en alguna taberna con el propio Martín Guerre o con un compañero de este. Conociendo su historia y su desaparición, investigó a fondo la vida de Martín durante varios meses hasta que se vio listo para suplantar su identidad y aparecer en la aldea de los Guerre para reclamar a su esposa y a sus tierras. ¿Y lo aceptaron tan fácilmente? Pues parece que hubo alguna mirada suspicaz y desconfiada, pero en general todo el mundo lo aceptó. Bueno, durante años hicimos creer a la ciudad de Granada que tú y yo éramos hermanos y que nos llamábamos Nabucodonosor y Hammurabi. Sí, espero que algún día el ayuntamiento de la ciudad nos dedique una calle. Bueno. ¿Y qué pasó con Arnaud, as known as Martín Guerre? El hombre llevaba una buena y tranquila vida con su nueva mujer, que no tenía quejas del nuevo Martín. De ningún tipo. Su negocio fue prosperando y ahí cometió el mayor de sus errores, porque comenzó a reclamar al padre de Martín tierras que en su opinión le correspondían. Y aquí fue cuando se le acabó el chollo. Una cosa es hacer la vista gorda y aceptar a un impostor en la familia y otra que te toquen las tierras. Así que la familia lo llevó a juicio defendiendo que ese tipo no era Martín Guerre, sino un impostor. Pero durante el juicio, que duró mucho tiempo y en el que Bertrand defendió ante el juez que aquel era el verdadero Martín, que quien mejor que ella lo iba a saber. Hombre, claro, imagino el papelón de la pobre Bertrand, cómo iba ahora a reconocer que ese no era su marido. Era confesar un gran delito, como ya hemos dicho. Bueno, pues ¿sabe de quién fue uno de los testimonios claves contra Arnaud? Y no fue de Bertrand. Ya hemos dicho eso, que no era de su mujer, así que sus hermanas quizás. Las hermanas, fíjate, estaban más contentas con el nuevo Martín que con el original. Las cosas de los hermanos, José. Entonces, ¿de quién? De su zapatero. Arrea. Este buen hombre llegó a declarar en el juicio que, este Martín, pues mira, tenía los pies más grandes que el otro y que eso es algo que le había extrañado un poco, pero que tampoco le había dado mucha importancia. Menuda historia. Vamos a aprovechar antes de terminar para hacer 2 recomendaciones. José, ¿te parece? Justo y necesario. La primera, el libro del que hemos sacado esta historia y que nos ha maravillado.
Se trata de la historia de Martín Guerre, de Nathalie Zenon. Se trata de un libro de historia poco usual. La autora mezcla historia medieval con historia jurídica, pero sobre todo historia de las relaciones. Nathalie Zenon nos cuenta en este libro sobre todo cómo se relacionaban y sentían los campesinos de la época, sus intereses, sus miedos, incertidumbres, etc. De esta forma se nos hace mucho más fácil entender cómo fue posible que hasta los propios familiares de Martín Guerre cayeran en el engaño de Arnaud. No dejéis de leerlo porque de verdad es una gozada de lectura. Y la otra recomendación, una película, El regreso de Martín Guerre, dirigida por Daniel Vigne y protagonizada por Gerard Depardieu. Película que más tarde tomaría John Amiel para contarnos una historia similar situada en la Guerra Civil estadounidense, protagonizada en este caso por Richard Gere. Hablamos de Somersby. Mira, pues 3 recomendaciones al final. Pues nada, Antonio, comentando este libro creo que hemos pasado un buen rato. ¿De verdad? De verdad de la buena. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.